No era un lugar al que uno deseara volver, pero a veces el pasado acecha como una sombra indeseada. En una pequeña aldea olvidada por el tiempo, el aire estaba cargado de susurros y recuerdos que parecían flotar como niebla. Las calles empedradas, desgastadas por el paso de los años, llevaban a un viejo bar donde los aldeanos se reunían para contar historias, pero esa noche un nuevo relato se deslizó entre risas y cervezas, una historia que helaría la sangre de los presentes. Los rumores comenzaron cuando una figura extraña apareció en el pueblo. Vestía un sombrero de ala ancha, tan oscuro como la noche misma, y su rostro estaba siempre parcialmente oculto por la sombra de la prenda. A nadie le importó mucho al principio. El extraño parecía un viajero más, pero pronto comenzaron a surgir inquietudes. Las miradas se cruzaban y los murmullos crecían a medida que se hablaba de desapariciones misteriosas que coincidían con la llegada del forastero. Una mujer, conocida por su curiosidad y valentía, decidió seguir al hombre del sombrero una noche. Al caer el sol, cuando las luces del pueblo parpadeaban como estrellas moribundas, ella se aventuró tras de él, sintiendo cómo la emoción y el terror se entrelazaban en su pecho. El hombre caminaba con paso firme, como si conociera su camino, y ella se sintió atraída, incapaz de dar la vuelta. Las sombras parecían seguirlo, danzando a su alrededor, como si tuvieran vida propia, susurrando secretos olvidados. Cuando el hombre se detuvo frente a un viejo edificio abandonado, la mujer contuvo la respiración. Las ventanas cubiertas de polvo y telarañas parecían ojos vacíos, observándola, y la puerta, entreabierta, ofrecía una invitación inquietante. Ella se acercó, temerosa pero intrigada, y al retirar la tela que cubría un espejo antiguo en el centro de la habitación, su reflejo no fue el único que se asomó. El hombre del sombrero apareció detrás de ella, su presencia proyectando una oscuridad que parecía tragarse la luz, y con ella su voluntad. La habitación comenzó a vibrar con ecos distantes, risas infantiles y lamentos que parecían surgir de las paredes mismas. La mujer sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cuando miró al espejo nuevamente, ya no era ella la que lo observaba. Una imagen de su infancia empezó a tomar forma, recuerdos que creía olvidados, risas y sombras de lo que una vez fue su hogar. Pero entre esas imágenes, un rostro distorsionado y oscuro sonrió burlonamente. La atmósfera se tornó helada y un grito ahogado resonó en su mente. Sin poder evitarlo, la mujer retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. La oscuridad se abalanzó sobre ella, envolviendo su cuerpo y su mente. Cuando la luz finalmente regresó, la figura ya no estaba. La mujer se encontró sola, temblando en el frío suelo del edificio. El espejo, ahora opaco, reflejaba una imagen borrosa de su angustia y el vacío que había dejado el hombre del sombrero. La historia del hombre del sombrero comenzaba a entrelazarse con la vida del pueblo, y los ecos de su llegada resonaban en cada rincón. Pero lo que había visto en el espejo la persiguió. Algo la había tocado, un hilo del pasado que se negaba a ser cortado. A medida que regresaba a casa, el viento parecía llevar consigo los ecos de risas y llantos, una mezcla inquietante que la acompañaría hasta que la verdad revelara su rostro. El pueblo despertó con una inquietante sensación de que algo había cambiado. Nadie podía explicar exactamente qué había sucedido, pero la atmósfera era densa y opresiva. La mujer intentó compartir su experiencia, pero las palabras se atascaban en su garganta. Los aldeanos la miraban con escepticismo, incapaces de creer que un simple extraño pudiera alterar su cotidiana existencia. Sin embargo, la desaparición de un niño en la misma noche creció como una sombra sobre la comunidad.
como un grito sordo que resonaba en el corazón de todos. Las voces comenzaron a unirse, formando un murmullo ensordecedor. Mientras las familias buscaban al pequeño, la mujer se sintió cada vez más atrapada por la culpa. En su interior, sabía que había algo más detrás de la figura del hombre del sombrero, algo que conectaba todas las desapariciones, y su instinto la impulsaba a investigar. Decidida, se dirigió al bosque que bordeaba el pueblo, un lugar que todos evitaban por temor a lo desconocido. El sol se escondió tras las nubes, arrojando una penumbra ominosa sobre el sendero. Cada paso resonaba en su mente, un eco que se repetía con el latido de su corazón. A medida que se adentraba más en el bosque, la vegetación se espesaba y la luz se desvanecía, como si estuviera cruzando un umbral hacia otra dimensión. Los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas extendidas como dedos huesudos que parecían querer atraparla. Finalmente, llegó a un claro donde el aire era más denso, casi palpable. En el centro, una antigua piedra de culto, cubierta de musgo y runas desgastadas por el tiempo, parecía guardar su presencia. A medida que se acercaba, sintió una oleada de energía, un susurro que llamaba su atención, pero no estaba sola. A su lado, el hombre del sombrero se erguía en silencio, observándola con un interés casi ancestral. «¿Qué deseas?», preguntó ella, intentando mantener la voz firme, aunque su interior temblaba. No hubo respuesta, solo un silencio que se prolongó, y el aire se volvió aún más frío. La atmósfera se tornó opresiva, y de pronto, imágenes comenzaron a surgir en su mente. Una celebración macabra, un sacrificio, el eco de risas entrelazadas con gritos de dolor. Sin poder evitarlo, la mujer se sintió arrastrada hacia las visiones, atrapada en un ciclo de historia que no le pertenecía, pero que la reclamaba con fuerza. La figura del niño desaparecido apareció en sus pensamientos, su rostro iluminado por una sonrisa inocente que contrastaba con la sombra que los rodeaba. En un instante, comprendió que el hombre del sombrero no era un simple viajero, sino una manifestación de las historias que el pueblo había olvidado, un recordatorio de lo que se había perdido en la oscuridad de la memoria. Un miedo profundo se apoderó de ella, como si estuviera a punto de perderse en esa oscuridad. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que debía enfrentar sus propios demonios. Con cada imagen que pasaba por su mente, comprendió que la única forma de romper el ciclo era enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Se volvió hacia el hombre del sombrero, su rostro decidido, aunque su voz temblaba. «Voy a salvar al niño». Un destello de reconocimiento brilló en los ojos oscuros del extraño, y por un breve instante pareció humanizarse. Pero la sombra volvió a caer sobre él, y ella sintió cómo el miedo intentaba envolverla. Con una determinación renovada, se dirigió de vuelta al pueblo, el eco de su decisión resonando en el aire como un canto de guerra, pero la sensación de que algo siniestro la seguía la llenaba de inquietud. La noche había caído cuando la mujer regresó al pueblo, la oscuridad abrazando cada rincón. La búsqueda del niño continuaba, pero el ambiente era sombrío, marcado por la desesperación. A medida que la gente se unía en el esfuerzo, ella sabía que el tiempo se acababa. El hombre del sombrero había revelado que lo que realmente estaba en juego no era solo una vida, sino la esencia misma del pueblo, atrapada en un ciclo de olvido y miedo. Decidida a actuar, se acercó al grupo y compartió su visión. Al principio, los murmullos de incredulidad la rodearon, pero la pasión en su voz empezó a calar en los corazones de los presentes. Con cada palabra,
encendió una chispa de esperanza y lentamente el grupo comenzó a unirse a su causa. Juntos se dirigieron al bosque, guiados por la determinación y la desesperación, aunque una sombra parecía acecharlos desde atrás. La noche estaba en su apogeo cuando llegaron al claro donde el hombre del sombrero había aparecido por primera vez. La atmósfera se sentía eléctrica, como si el aire estuviera cargado de promesas y advertencias. Al llegar a la piedra antigua, se detuvieron, formando un círculo alrededor de ella. Sin embargo, las sombras danzaban a su alrededor, y un susurro en el viento parecía advertirles que estaban tocando lo prohibido. «Debemos recordar», dijo ella, su voz resonando con la fuerza de las generaciones. «No podemos permitir que el pasado nos consuma. Debemos enfrentar lo que hemos olvidado». Mientras hablaba, las imágenes comenzaron a danzar en sus mentes. El niño riendo, el pueblo unido, el sacrificio de una generación por las que vinieron después. La conexión creció, cada persona aportando su historia, sus recuerdos, tejiendo un tapiz de lo que eran y lo que habían perdido. De repente, la figura del hombre del sombrero apareció de nuevo, pero esta vez su presencia no era tan amenazante. Sin embargo, los ojos de los aldeanos se llenaron de terror. En lugar de humanidad, lo que veían era un abismo, un recordatorio de lo que habían evitado enfrentar. La sombra que había acechado al pueblo durante tanto tiempo parecía manifestarse a su alrededor, una oscuridad palpable que les susurraba al oído, recordándoles sus miedos más profundos. La mujer dio un paso adelante, sintiendo que el peso del pasado caía sobre sus hombros, y con una voz clara y firme proclamó: «No seremos más prisioneros de nuestra propia historia». Las palabras resonaron en el aire, y de repente la atmósfera se iluminó brevemente, como si una chispa de luz desafiara a la oscuridad. Un destello de luz emergió de la piedra, y los murmullos de antaño comenzaron a transformarse en un canto que resonaba en los corazones de todos. Pero las sombras no se rendían tan fácilmente. Se arremolinaban alrededor de ellos, buscando devorar la esperanza. La figura del niño desaparecido apareció entre las sombras, sonriendo, pero su risa sonaba como un eco lejano, mezclada con el lamento de otros que habían perdido. El hombre del sombrero, en lugar de temido, se convirtió en un símbolo de lo que el pueblo debía abrazar. Con cada historia compartida, cada recuerdo revivido, la conexión con el pasado se fortaleció y la sombra comenzó a disolverse, como el rocío al amanecer, pero no sin antes dejar una marca en sus almas. Cuando el primer rayo de luz asomó entre los árboles, el pueblo despertó a un nuevo día. Ya no era el mismo lugar, sino uno donde la memoria y la historia se entrelazaban con el presente. El hombre del sombrero se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un eco inquietante de lo que una vez fue. La vida continuaría, pero el pueblo, ahora fortalecido, jamás olvidaría la lección de la oscuridad que había enfrentado, porque a veces las sombras del pasado nunca se desvanecen del todo, siempre están esperando, acechando en la penumbra, listas para regresar.